Tenemos el gusto de estar charlando con Luis Kamnitzer desde Nueva York. Estás en Nueva York, ¿no, Luis? Sí, en Nueva York. Eh, la última vez que charlamos en un encuentro, recordabas o decías que tu identidad era básicamente concéntrica, ¿no? Y arrancaba con Positos. Eh, ¿Cómo funciona tu identidad con respecto a tu origen en Alemania y el escape de tus padres del nazismo en el 39? ¿Cómo funciona la identidad judía en tu pensamiento? Eh, bueno, hay dos preguntas ahí. Eh, Digamos, como alemán no, no funciona. Yo tenía un año cuando nos fuimos, no tuve memoria por lo menos de primer contacto. O sea, sabía lo que me contaban, pero no había un apego, digamos, a una tradición alemana. Eh, mi padre en particular sí tenía cierta nostalgia, en parte porque cambió de nivel de vida en una forma traumática y radical y perdió a los padres. Y yo tenía, no sé, 6 años o algo así cuando me enteré que mis abuelos habían muerto en un campo de concentración, pero era una cosa distante. O sea, yo no los conocía, no, lo único que vi que era mi padre lloró. La única vez en mi vida que lo vi llorando fue cuando llegó la noticia. O sea que la relación era muy de familia y no nacional, cultural, a pesar de que había muchos libros en casa y en casa hablábamos alemán, pero hablábamos alemán no por ser alemán, porque mis padres decidieron que era más útil ser bilingüe que monolingüe. O sea, fue una decisión funcional, aunque instintivamente hubieran preferido ignorar a Alemania totalmente. En fin, por el lado judío éramos seculares bastante. O sea, mi padre, después de la muerte de mis abuelos, sí enfocó un poco más en la religión y terminó como el personaje laico en la sinagoga al lado del rabino, pero era, creo, más un asunto de homenaje a los padres perdidos que ciencia religiosa. Y en ese sentido, sí, había ritos. Todos los viernes teníamos el Sabbat y los días digamos, más importantes. Yo tenía que ir a la sinagoga, pero tenía que ir por apoyar a mi padre, no por creencia mía. Y mi relación con el judaísmo en ese sentido es más ética que otra cosa. Eh, Siento que el negar mi judaísmo sería una traición a 6 millones de muertos que en cierto modo murieron para que yo pudiera estar vivo. Entonces es algo que no puedo negar o ignorar. Por el lado religioso no hay marca, no hay nada. ¿Qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu mamá? Bueno, mi papá en Alemania, la familia tenía una red de casas de modas en 5 ciudades y mi abuelo y mi padre eran los encargados de la sucursal en Lübeck. Y Lübeck era una ciudad ansiática, bastante independiente, y creo que fue uno de los motivos por el cual mis abuelos no quisieron irse, porque siendo miembros de la alta burguesía, era una ciudad que no seguía el ritmo centralista de Alemania, había cierta seguridad, pero estaban equivocados. Cuando llegamos al Uruguay, el poco dinero que pudo traer lo perdió rápidamente
y empezó repartiendo leche y trabajando como albañil, y al par de años logró comprar una pequeña librería de barrio en la Avenida Brasil, y eso fue la manera de sobrevivir. O sea, una librería que sí tenía libros, pero también se remallaban medias y se aceptaban llamadas telefónicas para el teléfono. O sea, una tienda de todo, ¿no? Y después tuvo cierta restitución de Alemania después de la guerra, y con eso sobrevivió. Y mi madre trabajaba en la librería y como ama de casa. Algo de, algo de la historia esta originaria permea en algunos aspectos de tu obra artística. Eh, no, creo que no. O sea, hice una vez una serie de grabados sobre cuentos de Martin Buber. Eh, era un filósofo alemán judío que a mí me interesaba más por, por su anarquismo que por su relación con el judaísmo. Pero él tiene una serie, recopiló una serie de historias de judíos hasídicos que son muy, muy hermosas. Es una mezcla de surrealismo y budismo zen, puesto en el contexto judío. Se llaman cuentos hasídicos. Y me dieron una beca para ilustrarlos. Entonces, digamos, eso es lo único que hice enfocado en alguna manera en la tradición judía, pero lo hice no por razones de que yo fuera judío, sino lo hubiera hecho de cualquier manera. En mi obra en general, yo creo que la mayor influencia es la del subdesarrollo, o sea, la mentalidad de, de no tener acceso a las cosas y cómo te las arreglas sin acceso. Entonces, es una especie, una estética de la pobreza, si querés, una estética muy basada en el ingenio, aunque el ingenio tiene serios límites desde el punto de vista creativo. Pero creo que eso me marca más que otra cosa. O sea, el haber sido educado en un relativo subdesarrollo económico, para mí fue muy útil y muy, estoy muy agradecido a esa formación. Las dictaduras y el terrorismo de Estado también han atravesado buena parte de tu obra, ¿no? Sí, pero a mí el exilio me alcanzó fuera del país. O sea, no fue que yo me exilié, sino que el exilio me persiguió. Eh, yo volví en el 69, que fue justamente antes de empezar a enseñar en la nueva universidad, para ver qué tal estaba el Uruguay. O sea, considerando seriamente si me comprometía con este nuevo empleo que era con permanencia, o si era el Uruguay, al cual todavía extraño, ¿no? Y la situación en ese momento era terrible. Estaba Pacheco Areco, era predictadura, las bandas fascistas, eh, paramilitares estaban por todos lados, y la economía estaba en ruina. O sea, una situación en la que no podía sobrevivir. Si nos hubiéramos mudado para Montevideo, hubiéramos tenido que vivir en el apartamentito de mis padres y, en fin, no era una opción. Entonces volvimos a Estados Unidos, y después vino la dictadura real y no me renovaron el pasaporte. Bueno, tuve que esperar. Y mi primera vuelta después, bueno, hubo una vuelta cuando murió mi padre en el 82. Estuve 2 días para el velorio, pero de incógnito,
con pasaporte alemán, no con pasaporte uruguayo que no tenía. Y entrando por la aduana hablando inglés, o sea, muchos amigos míos más inocentes que yo estaban en la cárcel y muchos amigos míos menos inocentes que yo estaban en la calle. O sea, había una represión arbitraria que era mucho más que saber si haces tal cosa, vas en cana, y si haces tal otra, te salvás. Era impredecible. Entonces volví en el 86 para la retrospectiva en el Museo de Bellas Artes, por primera vez en forma oficial, después de la dictadura. Y después de eso volví todas las veces que pude. Luis, ¿volvés a votar? ¿Te interesa el voto en el exterior de los uruguayos? El voto en el exterior es muy complicado. O sea, yo soy muy partidario del Departamento 20. En este momento ni siquiera sé cómo funciona el voto en el exterior. No sé si es posible. No, no, no es posible. Por eso hay que venir. Hay que tener plata para venir. Hay que venir a Uruguay. Y también es complicado, aparte de que es carísimo, ¿no? O sea, yo en estos momentos voy al Uruguay generalmente invitado, con, con el pasaje pago, no de mi bolsillo. Pero es absurdo que uno no pueda votar estando fuera del país, especialmente para Uruguay, donde todos los que estamos afuera seguimos siendo uruguayos. O sea, de otros países la gente se asimila, trata de integrarse a la cultura del nuevo país. Los uruguayos somos muy chauvinistas. Es más, yo siempre digo, soy totalmente anti-chauvinista, con una excepción, que es el Uruguay. Eh, sí, es genial. En alguna entrevista que le hicimos hace poco a Chugarri, cuando todavía estaba en construcción el museo, él decía que los uruguayos tenemos como una especie nacemos como una especie del gran elástico. Nos vamos por el mundo, pero siempre el elástico nos trae. Y a mí me hizo, dice, y ahí me hizo montar esta maravilla de estructura. Manantiales, ¿no?